Ok, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien. Vamos a cotejar esto. Ok, aquí estamos. Dios les bendiga mucho. ¿Cómo están? Seguimos en este día hablando de teología y Biblia. Teología y fe. Vamos a continuar en el tema de hoy, teología y fe. Teología versus fe. ¿Mm? Teología y fe. Porque hablar de teología es hablar de Dios. El vocablo teología viene de teo, que es Dios, logía, estudio. Teología entonces es el estudio de Dios. El daño mayor que le pueden haber hecho a un cristiano es hablarle en contra de la teología, del estudio de Dios. Es haberle dicho que estudiar teología te hace mundano. Es haberle dicho que estudiar teología te quita santidad. Pero en toda la Biblia enseña que el conocimiento es fundamental para poder serle fiel a Dios. Es fundamental el conocimiento para poder conocer lo que usted debe hacer para agradar a Dios. Y si estudiar entonces teología aporta conocimiento, entonces, ¿de dónde viene la idea de que si estudiamos mucho vamos a volvernos mundanos, vamos a perder santidad? Es falso, de toda falsedad. No crea eso, hermano. No crea eso. Si usted creía eso, te invito a que se sumerja en el estudio de la palabra de Dios y encontrará satisfacción a tu alma y encontrará mayor razón para servir a Dios con gozo y alegría. Bueno, por eso entonces el día de hoy quiero empezar este estudio con la historia de el escéptico y la señora. Dice que en cierto lugar un escéptico en materia de religión le dijo cierto día a una señora. Le dijo: antes creía en Dios, pero ahora, desde que comprendí, oiga bien, hermano, desde que comprendí el estudio de la filosofía y las matemáticas, estoy convencido de que Dios es un vocablo hueco. Bien, dijo la señora, es cierto que no he estudiado esas materias, pero puesto que usted lo ha hecho, dígame, ¿de dónde proviene este huevo? Le presentó un huevo la señora. Y respondió el escéptico: de una gallina, por supuesto. Y la señora le sigue preguntando: ¿y de dónde vino la gallina? Respondió: oh, de un huevo. Luego la señora le preguntó: ¿me podías decir qué existió primero, la gallina o el huevo? Hay cosas que a veces... Él respondió: la gallina, naturalmente. Él, creyendo que estaba respondiendo bien, luego le dice la señora: luego entonces debe haber habido una gallina sin que hubiera tenido que nacer de un huevo. Y el joven piensa: o debiera de haber dicho que el huevo existió primero. ¿Cuál de los dos existió primero, el huevo o la gallina? Luego usted le dice la señora, que existió un huevo sin que fuera puesto por una gallina. El joven vaciló.
Dijo, bueno, me parece que la gallina nació primero. Bien, dijo la señora, ¿quién hizo la primera gallina de la cual proceden todas las demás? ¿Qué me quieres decir con todo esto?, declaró el joven. Simplemente que aquel que creó el primer huevo o primera gallina es el que creó el mundo. Sin Dios, le dice la señora, no se puede explicar ni aún la existencia de un huevo o una gallina. No obstante lo cual usted quiere que yo crea que puede explicar la existencia de todo el mundo sin Dios. Si no se puede explicar la existencia de una gallina o de un huevo sin Dios, tú quieres ahora decirme que me vas a explicar la existencia de todo un universo, de todo un mundo sin Dios. Tanto el diseño como la belleza son evidentes en el universo, pero el diseño y la belleza implican la presencia de un diseñador. Por lo tanto, el universo es la obra de un diseñador de suficiente inteligencia y la sabiduría, de suficiente inteligencia y sabiduría para dar cuenta y razón de ellos. Qué absurdo, señores. Qué absurdo es querer explicar el universo sin Dios. Qué absurdo es querer explicarnos que el mundo existe sin Dios. Bueno, la teología es el estudio de Dios. Vamos a hablar de lo que se necesita para entender la existencia de Dios. ¿Usted sabe lo que se necesita? Se necesita fe. Se necesita fe. La fe es el principio, porque con el razonamiento humano usted no puede entender a Dios. Usted no encontrará a Dios razonando con su razonamiento humano. Usted no va a comprender lo que significa Dios si no tienes fe. De modo que la palabra de Dios te invita a embarcarte en esta nave que se llama fe para poder encontrar a Dios. Vamos a ver qué dice. La fe es fundamental en la vida de la persona y especialmente del creyente. Él es siendo el principio para agradar a Dios. Según Hebreo 11:6, el medio para la salvación y la paz es la fe. Romanos 5:1, Efesios 2:8 al 9 nos enseña que para encontrar a Dios, para principiar el conocimiento de Dios, para llegar a creer que Dios existe, se necesita fe. ¿Ok? Si no tiene fe, usted no puede encontrar a Dios. Veamos qué dice la Biblia. Hebreo 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Entendió? Hebreos 11:1 es pues la fe. La fe. La certeza. La fe es la certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera.
y la convicción de lo que no se ve. O sea, para usted poder llegar a ver a Dios, a conocer a Dios, usted tiene que tener fe. Porque la fe te da certeza. No en tu razonamiento humano. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Veamos otro pasaje bíblico. ¿Cuál es el camino para llegar a Dios? Dice, porque por fe andamos, 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos. ¿Por dónde debemos andar para llegar a Dios? Por la fe. La fe es el camino para llegar a Dios. ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres hablar con Él? Empiece teniendo fe. Empiece por el camino de la fe. También Romanos 10:17 nos dice también, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe se edifica en las Escrituras. Primero tiene que oír la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que debe oír? La palabra de Dios. ¿Entendieron? ¿Qué es la fe también? La fe es la que nos justificará para alcanzar la salvación. Sin fe no hay salvación. Amigo, amiga, hermano, hermanas. Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la acción y poder que te va a ayudar a llegar a conocer a Dios. En Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Poder de la oración mediante la fe. Creer es fe. Dice, si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Con la fe se defiende la palabra de Dios. Con la fe llegamos a tener santificación. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe sirve de protección, como un escudo. La fe es un escudo para proteger tu fe frente a tantas. Por eso le hablaba ayer de madurar en la fe, de ir madurando en el conocimiento, porque si usted no madura, cuando vienen los momentos difíciles, ¿qué te va a servir de escudo? Nada. Pero aquí dice que la fe es el escudo. ¿Ok? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe genuina se manifiesta en acciones. Así que, amado, ya ustedes acaban de ver. Para usted demostrar la existencia de Dios, usted necesita tener fe. Para usted llegar a conocer a Dios, usted necesita tener fe. Para usted llegar a conocer a Dios, el camino para llegar a Dios es el estudio de la fe.
Así que estudien la palabra de Dios, concéntrense en aprender para que puedan defender con gallardía la fe. Entonces, en conclusión, la teología de la fe es la que nos encamina hacia Dios. Entonces no se puede decir que no se puede estudiar teología, porque estudiar teología es estudiar a Dios. Saber que Dios existe es mediante la teología un medio. Mira lo que dice la palabra sagrada de Dios. Dice lo siguiente. Mire lo que dice la palabra sagrada del Señor. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. ¿Ustedes no les parece más excelente, más claro? ¿No les parece como más entendible que una persona venga a decirle que Dios no existe porque no se puede demostrar? Bueno, el principio de la creación en Génesis te demuestra la existencia de Dios, la creación del universo. Y mañana vamos a hablar de la creación de Dios al hombre. Entonces Dios es real, ¿ok? Dios existe, Dios es real. De modo que si no existe Dios, la creación misma no existiría. Y aquí la Biblia te da un inicio. Eso tiene sentido porque la creación demuestra que todo tuvo un principio. Ese principio empezó en Dios, el hacedor, el creador, el formador. Como una gente le dice a usted que todo lo que existe, todas las cosas que hay, vino fortuitamente. Es mentira. Todo lo que hay vino de Dios. Darwin, que tiró la teoría de la creación por evolución, dice que cuando estuvo enfermo a punto de morir, desmintió todo aquello. Pero como siempre, los adeptos, los discípulos, sus seguidores dijeron que él había perdido la razón, había perdido la memoria. ¿Entienden? Había perdido la memoria. De modo que creer eso es falta de estudio teológico. Cuando la gente, y estoy diciendo con eso, la falta de estudio de Dios. Y hay aún cristianos inmaduros que a veces se ponen a certificar algunas palabras, frases creadas por los escépticos que dicen que no hay Dios. La Biblia dice que el necio dice en su corazón no hay Dios. De hecho llama necio a aquel que dice que no hay Dios. Porque ninguna mente humana bien pensada, bien formada, puede pensar que no hay Dios. Pero una mente loca sí, una mente necia sí, porque el necio ha perdido la cordura, el necio es torpe, habla lo que no debe y no entiende lo que debe. De manera que Dios es real. La existencia de Dios se comprueba y se alimenta con la fe. Acérquese a Dios.
La Biblia invita al hombre a acercarse a Él. Bueno, los que creen, los que quieren creer, es necesario que se acerquen, pero que se acerquen creyendo que le hay. Y que no solo existe, ese término que le hay, es que Él existe, que Él está ahí, que Él es real. Y no solo que Él es real, sino que es el galardonador de los que le buscan. Va a galardonar. Por eso los creyentes estamos esperando. En un abrir y cerrar de ojos se sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados y subiremos juntos para recibir al Señor en la nube. Entonces recibiremos nuestro galardón por haber creído, por haber mantenido la fe, por haber enseñado la fe, por haber creído a Dios. Seremos bien recompensados, recibiremos galardones por haber esperado en Él. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Recuerde, la fe es teología, la teología se alimenta de la fe. Dios les bendiga mucho. Dale like cuando usted entre a nuestro canal. Suscríbase. Comparta los videos con otras personas para que lleguemos más lejos y más personas conozcan de Dios y más personas sean capaces de, aleluya, dar una explicación clara de Dios. Y también comente usted en el espacio de comentario y díganos desde dónde nos ve, quién eres, si es posible, y dinos cómo podemos hacerlo mejor. ¿Qué te gustaría que cambiemos mejor para presentar mejor lo que traemos para el mundo? Si la gente estudia la Biblia con más dedicación, con más entrega, viviremos en un mundo mucho mejor hasta que venga Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esperamos que usted esté bien en su casa y que Dios te bendiga.